Buenos días, República Dominicana. Vamos a empezar a partir de este momento, esta semana, cargados de optimismos. Así es que empieza pasando revista Luna TV, Canal 53. Empieza esta semana de labores en este lunes 13 del mes de junio del año 2022. Así es que listos, Marcos Martínez. Ese 13 no me gusta, pero nada, estamos aquí listos con el espíritu de poder contribuir y que antes de que ustedes se vayan a sus quehaceres, su trabajo, la escuela, el empleo, donde sea, vayan debidamente informados, por lo menos mínimamente, de cuál es el acontecer noticioso del país. La parte que corresponde a nosotros. A nosotros, sí, como yo digo, nosotros hacemos nuestro trabajo y ustedes hagan el de ustedes. Aquí estamos listos. Juan, tú como periodista, como no hay muchos acontecimientos trascendentes, tú revisas la primera plana de los periódicos, como que... ¿Tú lo ves tímido la mía? No, y como que... está intenso, está ¿En qué aspecto? No vi los titulares. Por ejemplo, ya el caso Orlando Jorge Mera salió de la primera plana. Absolutamente, sí, en el día de hoy. Hay buenas informaciones. Bueno, tú eres un periodista acucioso. Hoy se publica secreto a voces. Deben haber buenas. Hablamos siempre aquí de la cantidad de personas que están incursionando en la comercialización de cigarros. Y un amigo entonces me decía, investiga la cantidad de políticos que se están metiendo a productores de pollo. No, pero bien. Bien, vamos a empezar. Aquí siguiendo esa línea, la edad que yo tengo me lo permite, quizás Juan, no sé, pero aquí hay una situación, se pone de moda por época. Una vez fue la goma usada, todo el mundo en eso. Ahora es inventarse una marca de cigarros, ir a una fábrica mediana y fabricar cigarros y privar que usted es VIP, que usted es un catador. Esa es la moda ahora. Porque los pollos, eso de políticos metió a pollo, es para venderle al gobierno, eso. Aunque eso no es necesario. Poner una granja, va yendo un granjero y alíese con él. No, pero yo te lo digo porque yo no sabía que, a propósito de las cositas de Juan de León, yo no sabía que le estaba dedicado a esa actividad. ¿A dónde? Donde quiera que haya dinero, ahí está Juan de León. Donde quiera. Usted no recuerda una vez un avión que se perdió con una gente para una islita. Además, el gobierno está apoyando mucho a ese sector. Sí. El que tiene pollo ahora tiene dinero. El problema es mantener esa estructura de crianza, y es una cadena de cosas. Eso no es para todo el mundo. Pero si tú eres político, te cuela. No, pues no es que cuela. En 1982, Víctor Brens, que usted lo conoce, ¿verdad? Ramón Pichardo, usted conoce a Ramón Pichardo, ¿verdad? Y a Marco Martínez. Se aliaron creyendo que era eso. Y pedían hasta el último chele en una granja ahí en Gurabo, en Jacagua, perdón. Así no. Que... Bien, hoy vamos a iniciar esta labor informativa felicitando a el ex senador Víctor Eduardo García Suet, Vitico Suet, nuevo presidente del Consejo de las Águilas Ibaeñas, electo a unanimidad. Así es que nuestras felicitaciones a Vitico Suet y a todo el equipo que le acompaña como nuevos directivos del equipo emblemático, histórico, las Águilas Ibaeñas. Así es que Vitico está de director regional
del Ministerio de Industria y Comercio, y entonces ahora es el presidente. Él estaba de vicepresidente, y entonces, como es una persona muy tranquila, muy mana, era la persona adecuada en ese momento, entonces muy poco conflictivo, está muy distante, de que se alejó un poco de la política, como que también se alejó de los conflictos. Así que, bueno, yo me uno a esa felicitación. Vitico García Suez es un hombre bueno, un hombre manso, ex regidor, ex presidente de la Sala Capitular de Santiago, ex senador, ex candidato a senador, ex diputado. claro. Y no se conoce que le haya hecho un daño a nadie en el ejercicio de la política. Así que yo me uno a esa felicitación, pero como a mí me pagan aquí para analizar las cosas, yo debo decir que si usted revisa esa directiva fue una directiva consensuada y que hubo que atar muchos cabos para llegar a esa directiva. Porque esa directiva es una directiva nada más y nada menos que para cerrarle paso a los Sánchez Correa, que son mayoritarios individualmente y quieren alzarse como en otras ocasiones y decidir ahí. Y también, Juan Bonilla, esa directiva se hizo también para cerrarle paso a Juan Manuel Gómez Díaz, que quería la comercialización de las águilas ibaeñas. Si usted no lo sabía. Gómez Díaz. Y metió el pico ahí. Gómez Díaz. Y andaba detrás de eso. Y consiguió un par por tumbar a mi amigo Félix García. Entonces esa directiva, si caía en manos del otro sector, porque vamos a estar claros, las águilas ibaeñas es un nido de intereses. Y ahí hay grupos que pugnan por el control de la directiva de las águilas ibaeñas. Entonces, si el otro sector que enfrenta a ese sector, que es representativo, que es una constelación y que unirlo no es fácil. Por ejemplo, es que ahí yo no me explico. Digo, es una compañía privada, una empresa por acciones, pero uno no se explica porque lo que uno sabe es que el equipo de el ingeniero Félix García está haciendo un muy buen trabajo ahí. Bueno, pero el otro ofreció más. Los intereses. Claro, y cabildió un par de directivos, claro, cuyo nombre hago reserva, porque como no se le dio el caso, no lo voy a denunciar como sapos. Bueno. No, un momentito. Si usted revisa esa directiva, usted se dará cuenta que Kilvio Hernández es el vicepresidente. Sí. Que el doctor Valdés Russo está ahí en esa directiva, pasado presidente. Dice Víctor García Suez, presidente. Kilvio Hernández, vicepresidente. Fabio Jorge, tesorero. Luis Gobaira, secretario. Los asesores son José Armando Bermúdez, Luis Campos, Isabel Rosario de la Maza, Yamil Llenas, Rafael Vargas, Rosa Gobaira, los pasados presidentes Winston Llenas, José Augusto Vega Inver, Papi Bisonó y Juan Álvarez. Pero, los vocales, finalmente los vocales, Adriano Valdés, Tania Hernández, Fernando Valdés, Leonel García y Cristén Castro. Fíjese, esos no son el presidente, esos son presidentes al dictan y por tanto forman parte ex oficio de la directiva que sea. Tienen una gran incidencia varios de ellos. Pero le estoy diciendo que no son el presidente, no es como el presidente que están en la directiva, es como presidente al dictan que están. Número uno. Número dos, el Jorge que figura ahí es cuñado de Vitico García Suez. La esposa de Vitico García Suez es hermana de Fabio Jorge. Ve por donde viene la alianza, Fabio Jorge, que es uno de los que tiene de los mayoritarios accionistas de las águilas. Ahí hay una Hernández, Tania Hernández, quiere decir que ya la familia Hernández no la representa totalmente Kilvio Hernández. Ahí está una Gobaira,
quiere decir que ya Luis Gobaira, que es el secretario de por siempre, reelecto siempre, porque un hombre serio, un hombre que no se presta, que cuando le adjudicaron la comercialización a Félix García, la otra parte le hizo un planteamiento deshonesto y él rechazó eso. Un hombre seriosísimo, el ingeniero Luis Gobaira. Entonces usted ve la composición ahí, no es fácil la composición ahí. Dos Valdés, que no son Valdés rusos. ahí hubo que emplearse a fondo. Que logró conformar, unificar esos sectores y esa plancha. Lo deben mandar a mediar entre Rusia y Ucrania, que es tremendo diplomático. De todas maneras, a mí me gusta ahí Valdés ruso, me gusta Kirby Hernández, Papi Bisonó. Yo creo que esa directiva es una directiva que está garantizada. Más que un presidente ejecutor, Vitico lo que va a hacer ahí es, como ha sido siempre, un coordinador, un buscador de consenso. Ahí está, pero ahí está el asunto. Así que reiteramos la felicitación a Vitico García Suet, nuevo presidente de las Águilas Ibaeñas. Revisen los periódicos, los que puedan, para que ustedes vean cómo va esto del virus. La noticia principal otra vez. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava. Claro, Zenén Cava. Hubo un operativo de pruebas en el Colegio Médico Dominicano a raíz del aumento de los casos y el presidente acaba de dar positivo. Así es. Entonces, en el boletín del Ministerio de Salud Pública de ayer fueron 918. Es decir, poco a poco vamos rumbo a superar los 1000 casos diarios. Empezamos lentamente 200, después 250, después 300. Es decir, ha habido una constante en lo que tiene que ver con el aumento de casos. Dice el periódico El Listín Diario en el día de hoy que van 4.104 casos en 12 días. En 12 días. Más de 4.000 casos. Entonces, ya hay dos de los periódicos que tienen el tema de noticia principal y los otros en primera plana, pues tenemos una realidad en este momento, independientemente de que los síntomas sean leves. Hay que tener extremo cuidado porque hay personas que tienen otros achaques de salud, que tienen deficiencias, que independientemente de que los síntomas sean leves, es muy peligroso. Entonces, ojo con eso, porque ni la población, ni el gobierno, ni nadie está como convencido de que hay que recogerse en algo. Hay una salsa famosa de Héctor Lavoe que dice, ni para allá voy a mirar. En eso, ni para allá voy a mirar. Así estamos. No, entonces, el presidente Luis Abinader está en esa. Él no quiere mirar la situación del COVID. Yo estoy por pensar que ya aquí hay un chantaje del sector empresarial e industrial y turístico. No quieren tomar ninguna medida preventiva porque puede afectar la evolución y la recuperación económica y el turismo. No. Ya hay que tomar medidas. ¿Cuándo es? Por eso es un aviso suficiente. La opinión pública, los hacedores de opinión, que son los periódicos, están alarmados y están dando la alerta. Las autoridades tienen, pero todo parece indicar que el Gabinete de Coordinación de Salud no toma ninguna decisión respecto a eso, sino es con la anuencia y la aprobación del presidente, como debe ser. Entonces, ¿qué digo yo? Es el presidente que está renuente. Aquí hay medidas sencillas que no van a parar la recuperación económica ni el turismo. Una sola, mascarilla en los lugares cerrados, mascarilla otra vez, en los carros públicos, en las guaguas públicas,
mascarilla, restaurante, mascarilla, discoteca, mascarilla. Pues hay que tomar una medida. Y no puede venir otro brote de la significación del que padecimos. No puede, no puede. No, el país está inmunizado. Pero esos datos que dio Juan Bonilla, de lo que diariamente se están dando positivo, demuestra que aquí hay un número alto de la población que no se ha vacunado y que vacunados están volviendo a reincidir. Estamos cogiendo eso de relajo, la gente está relajando con esa, relajando. Bueno, el gobierno de Haití ha emitido un comunicado lamentando los malos entendidos en relación a un revuelo que hubo a propósito de un encuentro bilateral entre el presidente Luis Abinader y el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Y entonces inmediatamente se produjo el encuentro. El despacho del primer ministro, porque en Haití no hay presidente. En Haití mataron al presidente y como no existe la vicepresidencia, y entonces eso se quedó así. Bueno, no ha habido forma de hacer elecciones. Entonces el despacho del primer ministro emitió un comunicado que causó, señores, eso fue terrible lo que vivió el país el viernes entre las 11 y más o menos las 3 de la tarde, cuando el gobierno dominicano reacciona. Porque el comunicado del primer ministro de Haití decía que Abinader y Henry, es decir, el primer ministro de Haití, acordaron regularizar los haitianos que viven de manera ilegal en la República Dominicana. Y la parte que alarmó, entregarle documentos de identidad. Entonces, eso fue una explosión de críticas al gobierno del presidente Abinader, una alarma. Pero a eso de las 3, 4 de la tarde, el gobierno dominicano lanza su comunicado diciendo que eso no es verdad. Eso no es verdad. Muchas agencias internacionales ya habían dado cobertura a lo de Haití. Y entonces, finalmente, el gobierno dominicano hizo las precisiones de este lugar y bajó la tensión, bajó la presión en los medios de comunicación. Entonces, ya el gobierno de Haití, el primer ministro, ha emitido un comunicado lamentando esos malos entendidos. Pues también hay un tremendista que fue secretario de Relaciones Exteriores de Haití, que se aprovecha todas las situaciones y es misiles contra la República Dominicana. Tremendista no, ese es un enemigo de la República Dominicana, un instigador, ¿entiendes? Un disociador, un hinchinchador en contra de la República Dominicana. Si aquí hubiera política de Estado, por ahí anduviera un cartel diciendo se busca $1 millón para que le arranquen la cabeza a ese enemigo de la República Dominicana. Hay que destacar también en esa misma línea que República Dominicana no firmó la declaratoria y el compromiso que hicieron 40 naciones, encabezada por los Estados Unidos, donde hubo un acuerdo migratorio que, entre otras cosas, obliga a las naciones a acoger los refugiados, a mantener los refugiados, y por la cantidad de refugiados recibirán incentivos. República Dominicana, por boca del presidente Luis Abinader, ha dicho que no firmó el documento porque no tuvo tiempo de estudiarlo y porque tenía que reunir el Consejo Nacional de Migración. Y como no hubo tiempo, entonces no lo firmó. No, eso no es verdad. Es una cumbre así con el presidente de los Estados Unidos firmando. ¿Qué es eso? Eso es una explicación baladí. No lo firmó por lo que eso representaba para nosotros con Haití. Porque entonces los haitianos iban a venir aquí, había que darles refugio en razón de ese documento.
porque ellos iban de paso, podían decir, para Estados Unidos, a la República Dominicana. Entonces yo creo que la República Dominicana, en la persona del presidente Luis Abinader, hizo bien en no firmar ese documento. Ese documento no le convenía a los intereses de la República Dominicana. Y ahí el presidente y el país demostró su independencia, su autodeterminación en lo que respecta al problema migratorio y específicamente al problema haitiano. Pero es evidente que al presidente Abinader estuvieron a punto de meterlo al medio, porque eso de Haití, esa es la opinión de la mayoría de los países que estaban ahí. Sí, sí, sí. Que la República Dominicana regularice a los haitianos y resuelva ese problema entregándole documentación a los haitianos que viven aquí. Sí, Esa es la opinión de la mayoría. Entonces, Haití soltó eso, ¿tú me entiendes? Y agarró al gobierno dominicano, bueno, de manera sorpresiva, golpe bajo, pero en el fondo Estados Unidos tiene esa opinión. Claro, y la mayoría de esos países tienen esa opinión. Entonces, fue una encerrona lo que le pusieron al gobierno dominicano. Claro. El gobierno dominicano no reacciona rápido con ese comunicado. Esto es un escándalo, eso fue una encerrona. No, y el documento era una más encerrona porque era un acuerdo entre 40 naciones, 41 República Dominicana. Entonces, República Dominicana estaba obligado a darle refugio, a darle condición de refugiado a los haitianos ilegales que están aquí. Y el problema no es los que están aquí. Los haitianos saben eso, que aquí van a dar refugio, y 1 millón se meten para acá inmediatamente, buscando estatus migratorio. De abajo de una patana que se salió el presidente Luis Abinader, ahí en esa cumbre, como era un acorralamiento con ese tema de Haití. El propio documento, como plantea Marcos, el documento final de esa cumbre, también es una desgracia para la República Dominicana. Claro. Eso que dice ese documento es precisamente coincidente con los planteamientos que quiso cruzar el primer ministro haitiano. Claro. Eso es lo mismo, porque es un movimiento que busca y tiene ese propósito. Entonces, mire, el presidente Abinader no puede seguir usando a Haití como un peón para avanzar en su agenda política. Este es un hombre que no cumple sus promesas a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultraderechistas de su país para ganar votos. Hipocresía, como un diplomático, porque Claudio Joseph, que ya. Sí, Claudio Joseph, pero es que se aspira a presidente de Haití. Sí, eso es lo que quiere. Entonces está exacerbando el nacionalismo haitiano. Exacto. Y su posición, es una posición electoralista, oportunista de ese tipo. Pero es que aquí no hay política de Estado, aquí no hay política de Estado. Si aquí se postula, hay que mandarle cuarto al adversario y ayudar al otro para que se nos suba. Esa es la situación. Vámonos con los titulares más destacados. Titulares más destacados en este lunes, que es 13 de junio. Los titulares más destacados en este lunes. Estados Unidos y República Dominicana encabezan lista de capital colocado en zonas francas. En el 2024 se podrá votar con cédula actual. Ahí están los titulares más destacados. Continuamos con ellos. Flujos de remesas superan los 4.000 millones de dólares. El COVID alcanza niveles más altos en últimos 4 meses. El Papa Francisco advierte que la explotación infantil es una lacra.
En corte de apelación se debate hoy el caso Odebrecht. Bueno, por último, los titulares más destacados disponen cambios en 11 direcciones regionales y centrales de la Policía Nacional. Mentiras, tensas relaciones oficiales entre Haití y la República Dominicana. Ahí estuvieron los titulares más destacados para este día. Bueno, el fin de semana murió una figura emblemática de la izquierda dominicana, Esteban Díaz Áquez. Murió también el ex ministro de Agricultura, Frank Rodríguez. Esteban Díaz Áquez fue diputado en una alianza con el Partido de los Trabajadores Dominicanos y el PRD, porque José Francisco Peña Gómez tenía una gran empatía con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Fue presidente del PTD y actualmente formaba parte de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. O sea, que Esteban Díaz Áquez. Y murió Frank Rodríguez, ex ministro de Agricultura, ex director del INDRI y ex director del Instituto Agrario Dominicano. Se le conocía como un profesor, un técnico en el área fundamentalmente del agua, el área hídrica de la República Dominicana, Frank Rodríguez. Fue también, Frank Rodríguez fue director de INAPA también. Y cuando se habla de un destacado dirigente del PLD, pero cuando se habla de que fue director del IAD, ministro de Agricultura, director del INDRI y de INAPA, se piensa en los gobiernos del PLD. Pero sucede que él fue director general del IAD, el primer director del IAD en el gobierno de Antonio Guzmán, y lo sustituyó Eligio Jaque Cruz, para que se tenga ese dato. Y sobre Esteban Díaz Jaque, yo quiero decir que murió un político honesto, un político decente, un político preparado, un político coherente con sus ideas y sus posiciones. Esteban Díaz Jaque, fundador del 14 de junio, dirigente del 14 de junio, participó en primera línea en la Revolución de Abril, cuando a partir del 65 el 14 de junio se divide y nace mayoritariamente la línea roja del 14 de junio. Ahí estaba Esteban Díaz Jaque siendo uno de los principales dirigentes de la línea roja del 14 de junio. Cuando la línea roja del 14 de junio deviene en Partido de los Trabajadores Dominicanos, ahí estaba Esteban Díaz Jaque. Sustituyó al dirigente histórico González Espinosa, ex senador de Barahona, en la presidencia del PTD. Y en esa asamblea, que eran 400 delegados, se pusieron de pie todo a unanimidad para elegirlo a él. Y cuando el PTD entonces se transforma y se convierte en Fuerza del Pueblo, él se queda en ese proyecto. Así es que murió un hombre manso, un político que no agraviaba a nadie, un político hasta cierto punto de bajo perfil, pero con una militancia coherente, sincera y sin cizagueo. Por esa decencia, era una persona muy admirada en todos los litorales políticos. Sí, sí, todos. Le decían el filo, porque se le consideraba una de las personas de mayor agudeza en los análisis que escribía. Entonces, siempre le decían el filo, refiriéndose al filósofo, porque hasta Joaquín Balaguer una vez habló de que era una de las personas más inteligentes que existía en la izquierda dominicana. Así que murió don Esteban Díaz Jaque, tenía 15 días. Nosotros se están extrañando. Esteban Díaz Jaque, Rodríguez, la edad que estamos llegando, esa generación ya
por razones de edad y de tiempo, se tiene que ir. La siguiente es la nuestra. Sí. La pausa, pasando revista, Luna TV, Canal 53.